La primera regla era la más sencilla y, a la vez, la más extraña de todas. Estaba escrita a mano en un pequeño trozo de cartulina, con una caligrafía temblorosa pero firme, y decía simplemente: a nunca, bajo ningún concepto, restaures los ojos. Recuerdo el peso de aquella primera fotografía en mi mano. Era un daguerrotipo de 1880, o quizá de 1890. Una familia de rostro severo, posando con una rigidez que parecía tallada en madera. El paso del tiempo había hecho su trabajo. Manchas de humedad como telarañas, arañazos finos como cabellos y una neblina plateada que velaba parte de la imagen. Mi trabajo era devolverle la vida, limpiar las heridas de los años. Pero los ojos de aquellas figuras estaban deliberadamente borrados. No por el tiempo, no. Alguien, con una aguja o la punta de un cuchillo, se había encargado de raspar la emulsión justo en el lugar de sus miradas. Ahora yo te pregunto, si la necesidad apremia y el trabajo paga bien, muy bien. ¿Ignorarías una rareza así, una manía de un viejo excéntrico? Yo lo hice, y ese fue mi primer error. Tenía 22 años y estudiaba Bellas Artes. El dinero escaseaba más que la inspiración en aquella época. El anuncio en la facultad era discreto, casi invisible. Es busca ayudante con experiencia en restauración de material fotográfico antiguo. Trabajo minucioso, excelente remuneración, discreción absoluta. Llamé, me hicieron un par de preguntas técnicas y me citaron en una dirección del casco antiguo de la ciudad. No era una tienda ni un taller. Era un portal señorial, de esos con un portón de madera maciza que parecía guardar los secretos de siglos. Me recibió una mujer, Elvira. Tendría unos 60 años, vestida de negro riguroso, con un moño tan apretado que parecía dolerle. No sonrió. De hecho, no recuerdo haberla visto sonreír jamás. Me guió por un zaguán silencioso, donde nuestros pasos resonaban sobre el mármol como si estuviéramos en una catedral vacía, y luego subimos por un ascensor de jaula dorada que se movía con una lentitud agónica. El taller estaba en la última planta. Era una habitación amplia, con un ventanal inmenso orientado al norte, perfecto para la luz que necesitaba. Olía a químico, a fijador, a papel viejo. Sobre una mesa de trabajo larguísima había todo lo que un restaurador podría soñar. Lupas de todos los tamaños, pinceles de pelo de Marta, cubetas de revelado, frascos con líquidos ambarinos. Un paraíso. Elvira me explicó las condiciones. El propietario, el señor Carballo, era un coleccionista muy celoso de su intimidad y de su colección. No lo conocería nunca. Ella sería mi único contacto. Me dejaría una caja con las fotografías a restaurar cada lunes, y recogería mi trabajo el viernes. El pago, en efectivo, estaría en un sobre junto a la nueva caja. Y entonces, me dio aquella tarjeta con la primera y única regla. El señor Carballo es muy particular con esto, dijo, con una voz tan neutra como su expresión. Ando lo cuestione, limítese a cumplir. El resto de la fotografía debe quedar impecable. Los ojos no se tocan. Las primeras semanas fueron extrañas, pero productivas. Las fotografías eran fascinantes. Retratos de finales del siglo XIX, escenas familiares de principios del XX. Bodas, bautizos, militares posando con sus medallas, niños con vestidos de encaje que parecían pequeños adultos. Y en todas, sin excepción, los ojos habían sido meticulosamente anulados. Al principio, mi mente de artista intentaba buscarle una explicación lógica. Quizá era una forma de preservar el anonimato, o una especie de extraña corriente artística personal del coleccionista. Lo cierto es que el trabajo era tan absorbente y la paga tan generosa que dejé de hacerme preguntas. Me sumergía en aquel silencio, con el único sonido de mis herramientas y el olor de los químicos, durante horas. Limpiaba las manchas con una paciencia de monje, reintegraba las partes perdidas del papel con pulpa líquida, devolvía el contraste a las imágenes desvaídas.
Me sentía como un cirujano devolviéndole el rostro al pasado. Y siempre, al final, dejaba intactas aquellas cuencas vacías, aquellas heridas blancas o negras en mitad de los rostros. Era como dejar un trabajo a medias, y una parte de mí se rebelaba, pero la necesidad era más fuerte que mi orgullo profesional. Todo cambió una mañana de otoño. Llevaba ya casi 3 meses trabajando allí. La caja que me dejó Elvira ese lunes era diferente. Más pequeña, de madera de cedro, con un cierre metálico. Dentro no había retratos de estudio ni escenas familiares. Eran fotografías distintas, más modernas, quizá de los años 50 o 60. Y no eran posados, eran instantáneas, robadas, parecía. Gente en la calle, en parques, esperando el autobús, leyendo en un banco. Gente corriente, anónima. Pero había algo en ellas que me inquietó profundamente. La calidad era mediocre, como si las hubieran tomado con una cámara barata y deprisa. La gente parecía ajena, miraban a un punto indefinido, justo al lado del objetivo, como si estuvieran escuchando algo que yo no podía oír. Sus posturas eran raras, ligeramente forzadas, y en todas, por supuesto, la misma mutilación. Los ojos, raspados con una precisión casi quirúrgica. La atmósfera del taller también pareció cambiar. El silencio, que antes me resultaba pacífico, ahora se había vuelto opresivo. A veces, levantaba la vista de la lupa y me parecía sentir una presencia a mi espalda, justo al otro lado del ventanal. Me asomaba, pero solo veía los tejados grises de la ciudad y el cielo plomizo. Empecé a sentirme observado. Cada crujido de la madera del edificio, cada golpe de una tubería lejana, me hacía sobresaltar. Dejé de poner música. Necesitaba oír. No sabía el qué, pero necesitaba estar alerta. El trabajo se volvió más lento. Cada fotografía de esa nueva caja era un pequeño tormento. Antes restauraba recuerdos de familias. Ahora sentía que estaba profanando algo, escenas que no debían ser vistas. Había una en particular, una mujer joven, sentada en el vagón de un tren. Llevaba un abrigo sencillo y un pañuelo en la cabeza. Su rostro estaba girado hacia la ventanilla, pero su cuerpo estaba tenso, como un resorte a punto de saltar. Tenía las manos agarradas a su bolso con una fuerza que se adivinaba en los nudillos blancos. No se podía ver su expresión completa, pero su boca estaba entreabierta, como si estuviera a punto de gritar o de jadear por aire. Y en esa foto, la herida sobre sus ojos era especialmente violenta. No era un raspado cuidadoso, era un arañazo frenético, que había rasgado el papel. Me pasé horas mirándola a través de la lupa. Sentí una oleada de compasión, y de una curiosidad morbosa y terrible. ¿Qué verían esos ojos si pudiera devolverlos a la vida? ¿Qué terror, qué angustia reflejarían? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con la imagen de la mujer del tren grabada en los párpados. La regla del señor Carballo martilleaba en mi cabeza. A nunca, bajo ningún concepto, restaures los ojos. ¿Por qué? ¿Qué miedo ocultaba esa orden? ¿Qué pasaría si la desobedecía? ¿Me despediría? Seguramente, pero la intriga era ya más fuerte que el miedo a perder el trabajo. Era una espina clavada en mi cerebro. Al día siguiente, llegué al taller con una decisión tomada. Era una estupidez, un riesgo innecesario, pero no podía evitarlo. Restauraría un solo ojo, el de la mujer del tren. Solo uno. Lo haría con tanto cuidado que sería casi imperceptible. Usaría mis pigmentos más finos, mis pinceles más delgados. Sería mi pequeño acto de rebelión, mi forma de resolver el misterio. Cerré la puerta del taller con llave, algo que nunca hacía. Bajé las persianas, dejando solo la luz de mi flexo sobre la mesa de trabajo. El corazón me latía con una fuerza desbocada. Me sentía como un ladrón a punto de forzar una caja fuerte. Coloqué la fotografía bajo la lente de la lupa más potente. La superficie rasgada del papel parecía un paisaje lunar, un cráter blanco en mitad de su rostro. Comencé a trabajar. El proceso fue lento, meticuloso. Primero,
Tuve que consolidar el papel rasgado con un adhesivo especial, casi invisible. Luego, empecé a reintegrar el color de la piel alrededor de la cuenca vacía. Mezclé los pigmentos una y otra vez hasta dar con el tono exacto. Mis manos, que normalmente eran firmes, temblaban ligeramente. Finalmente, llegó el momento. El momento de pintar el ojo. Empecé por la esclerótica, la parte blanca. Un toque de blanco de titanio con una pizca de ocre. Luego, el iris. Por la luz de la fotografía, supuse que sería oscuro. Marrón o quizá negro. Mezclé sombra tostada con un punto de negro marfil. Con la punta del pincel más fino que tenía, un número 000, dibujé el círculo perfecto del iris. Y entonces, me detuve. Faltaba la pupila, el centro, el punto negro que nos da la vida en la mirada. Contuve la respiración y apliqué un minúsculo punto de negro puro en el centro del iris. Aparté el pincel y me incliné sobre la lupa para admirar mi trabajo. Había quedado perfecto. El ojo parecía real, demasiado real. Y entonces, lo vi. No había reflejo en él. Era un ojo perfecto, anatómicamente correcto, pero estaba muerto. No reflejaba la luz del flexo. No reflejaba la ventana del tren que se suponía que estaba mirando. Era opaco, plano, como el ojo de un maniquí de porcelana. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Fue lo que vino después. Mientras observaba, incrédulo, juraría. No, no lo juraría, lo vi. Lo vi con mis propios ojos. La pupila que acababa de pintar se dilató. Se expandió lentamente, como una gota de tinta negra en el agua, hasta engullir el iris por completo. El ojo que había creado se convirtió en un abismo negro, un pozo sin fondo en mitad de aquella fotografía de papel y plata. Un vacío perfecto que parecía tirar de mí hacia adentro. Aparté la cara de la lupa de un salto, tirando la silla hacia atrás. Caí al suelo con un golpe seco. Mi corazón no latía, martilleaba, intentando escapar de mi pecho. Me quedé allí, en el suelo, jadeando, con la mirada fija en la fotografía que seguía sobre la mesa, iluminada por el flexo. No me atrevía a acercarme. No podía, porque de repente, lo comprendí todo. La regla, el aislamiento, las fotografías robadas. El señor Carballo no era un coleccionista. Era un carcelero. Aquellas personas de las fotografías no eran personas, o no del todo, eran algo más, algo que se escondía detrás de rostros humanos. Y los ojos eran la única forma de delatarlos. El raspado no era para proteger su identidad, era para sellar la prisión, para mantenerlos atrapados en el papel. Y yo acababa de abrir una de las celdas. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo, minutos, quizá una hora. Cuando por fin pude moverme, lo hice con el pánico de un animal acorralado. No recogí mis herramientas, no recogí mi abrigo. Agarré la caja de cedro con las fotografías y la vacié sobre la mesa. Cogí un bote de disolvente, el más fuerte que tenía, y lo derramé sobre todas ellas, especialmente sobre la de la mujer del tren. El papel se arrugó, la emulsión empezó a derretirse. Las caras se deformaron, convirtiéndose en una mancha abstracta de grises y negros. No esperé a ver el resultado. Salí de allí corriendo, bajé por las escaleras sin esperar al ascensor, empujé el pesado portón de la entrada y no paré de correr hasta que estuve a 10 calles de distancia, sin aliento, en mitad de una multitud anónima que no sabía nada del horror que acababa de presenciar. Nunca volví, nunca cobré mi último pago. Nunca supe nada más del señor Carballo ni de Elvira. A veces, por la noche, me pregunto qué habría pasado si se hubieran dado cuenta de lo que hice. Si aquello que liberé de la fotografía me buscó alguna vez. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual una fotografía antigua. Porque ahora sé que no todas las manchas son fruto del tiempo. Y que hay miradas que es mejor que permanezcan borradas para siempre.